prácticamente todas sus fronteras colindantes con países de la OTAN. Y seguimos pendientes de más noticias y declaraciones de última hora, en este caso del mundo financiero. Hablamos de James Bullard, uno de los halcones más grandes de la Reserva Federal. Ahora lo que ha dicho es que la Fed necesita mantener los tipos de interés por encima del 5%. Ya saben ustedes que ese más o menos es el tipo terminal que baraja el mercado, pues dice Bullard que hay que aumentarlo todavía más. Javier del Valle, buenas tardes, cuéntanos qué dice Bullard. Muy buenas tardes, Marta. Efectivamente, James Bullard hablando sobre que los tipos tienen que mantenerse, como bien has dicho, en el 5%, ahí es donde ya están los tipos de la Reserva Federal, pero habla de mantenerse y durante un tiempo. Y de hecho que su pronóstico es mayor que la mediana. La mediana hace referencia a ese dot plot, a ese esquema de puntos que compartieron en los pronósticos de tasa terminal esperados por parte de la Reserva Federal para los próximos años, 2023, 2024 y 2025. Recuerden que en 2023 se mantenía esa tasa máxima esperada por la mediana de los miembros de la Fed en el 5,1%. Si James Bullard está diciendo que su mediana es más alta, pero que ve los tipos manteniéndose por encima del 5%, seguramente no se refiera a la de 2023, sino que se refiera a la mediana de puntos de 2024 en adelante, donde el pronóstico de la Reserva Federal en general pues es que los tipos bajen para 2024 por debajo del 5,1. Pues a lo mejor para James Bullard es quedarse por encima del 5% durante más tiempo, que es algo que ya ha defendido muchas veces con esa regla de Taylor, donde ya daba presentaciones desde el año pasado, desde 2022. También se pronuncia sobre la OPEC, este rebote de los precios del crudo, y sobre si van a tener un impacto en lo que es la inflación, en esa inflación en la categoría energética. Bueno, dice que todavía es una pregunta al aire, una pregunta abierta sobre cuál será el impacto a largo plazo en los precios. Por otro lado, dice que espera que la inflación se mantenga todavía más pegajosa de lo normal debido a un mercado laboral todavía fuerte. Aún así, ya estamos viendo varios despidos que ya no solo se concentran en las grandes tecnológicas, que era la tendencia de 2022, sino que ya empiezan a verse en empresas de consumo, en empresas de servicios financieros y en empresas de consultoría. Ya estamos viendo cómo los despidos poco a poco se van dando en muchas otras empresas. Aún así, Bullard dice: espero que el mercado laboral se mantenga todavía fuerte y eso sea una presión inflacionaria, sobre todo del lado de los salarios, porque para él todavía no ha cambiado mucho este mercado. Por otro lado, dice que los salarios reales han declinado y eso está afectando también a los trabajadores. Por otro lado, también hace referencia a lo que decía la semana pasada. La semana pasada Bullard habló y cuando estaba todo el estrés financiero y el estrés bancario, todo el mundo tenía esos potenciales miedos de deflación, Bullard decía: en el 80% de la probabilidad creo que el mercado va a calmarse en cuanto al estrés financiero, eso va a tranquilizarse y de nuevo el riesgo no será la deflación y la recesión, sino de nuevo una inflación todavía más persistente y unos tipos altos durante más tiempo. Bueno, pues vuelve a hacer referencia a esa frase que dijo la semana pasada cuando todo el estrés financiero estaba en el ojo de todo el mundo, y ahora dice que que el mercado se ha centrado mucho en ese estrés financiero y que hay que mirar más bien hacia la inflación. Y en cuanto a tipos de interés, que los mercados deberían de haberle hecho caso. Supongo que a esto se referirá cuando dio esa presentación, Marta, de la regla de Taylor, donde decía los tipos tienen que estar por encima del 6, entre el 5 y pico y el 7% para realmente acabar con la inflación. Veremos si es así o por encima del 5%, como ha dicho hoy, bastaría. Bueno, pues veremos. Ya sabemos que con la crisis bancaria parece